Queridos amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio Pineda, el padre Víctor Manuel Ruano, el padre Rigoberto Pérez, y con el apoyo técnico del periodista Ben Keinchin, entramos a sus hogares a través de este programa para reflexionar sobre distintos aspectos de la vida nacional, de la vida en el mundo y también de la vida en la iglesia. El día de hoy quisiera compartirles que el Santo Padre el pasado sábado tuvo un almuerzo con los pobres, un almuerzo con los humildes. Y en ese almuerzo, pues él tenía que dar unas palabras y la oración de la bendición de la comida. Y quiso decir lo siguiente: vengo sin discurso, pero con hambre de justicia, de auténtica caridad, con hambre de una iglesia que sepa de verdad abrir las puertas, acoger y recibir a todos, donde haya amor para todos, donde nadie sea enemigo. Estas palabras del Papa León XIV realmente son para nosotros motivo de reflexión. Un mensaje también que nos está diciendo el tipo de iglesia que no el Papa, sino Jesús quiere que seamos. La iglesia que sepa de verdad abrir sus puertas a todos. Lamentablemente, como iglesia tenemos mucho de qué convertirnos, porque también nosotros como iglesia le fallamos al Señor. Somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a la conversión, porque realmente muchos elementos en la iglesia tienen que acoplarse a los criterios del Evangelio y no a lo que el Papa Francisco llamaba el mundo en el que vivimos. Tenemos que renunciar a la mundanidad y volvernos más apegados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la práctica de nuestra fe. Empezaba el Papa su discurso diciendo: vengo con hambre, pero con hambre de justicia. Esto realmente es un llamado del Señor, un recordatorio, porque todos como iglesia tenemos que recuperar esa hambre de justicia. Nosotros vemos, por ejemplo, en Guatemala, cómo la justicia está cooptada. La justicia le es negada a los guatemaltecos. La justicia se ha convertido en un botín de los saqueadores del país y realmente estamos como indiferentes ante la situación que el país está viviendo en este momento, que es una situación muy grave porque atenta contra los derechos de mucha gente y especialmente atenta contra el derecho de todos los guatemaltecos, ya que al no existir un sistema de justicia que funcione, nosotros estamos completamente a merced de los saqueadores del país que hacen de las suyas, defendidos en un sistema legal que les protege y que les permite hacer y deshacer, como es el caso de la Universidad de San Carlos, donde este señor Walter Mazariegos, a las puras claras, de una manera descarada y a la luz de todo, a la vista de todos los guatemaltecos, se quedó con la universidad, se quedó con la rectoría de la universidad y prestó juramento de una manera ilegal. Y ahí está, y no hay poder humano que logre sacarlo porque las autoridades de justicia, entre comillas, lo tienen blindado y lo protegen para que siga haciendo de las suyas. Es muy vergonzosa también la actitud del presidente de la República, quien sencillamente ha dicho, pues respeto las instituciones, no voy a actuar y que la vida siga su curso. Yo creo que esa manera irresponsable de actuar pues denota una indiferencia ante el drama que como nación estamos viviendo. Sed de justicia, queridos hermanos y hermanas, es también una de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pidámosle al Señor que nos sacie de esa justicia y que nosotros mismos como guatemaltecos seamos constructores
de una patria donde reine la verdad, la justicia, el amor. Solo sobre una base sólida de justicia se construye la paz y la sana convivencia. De lo contrario, estamos, como le decía antes, a merced de saqueadores. El Santo Padre también hablaba de una auténtica caridad. Tengo hambre de una auténtica caridad, porque no podemos reducir la caridad, que su significado es amor, amor auténtico, amor inspirado en el amor de Dios hacia la humanidad. No podemos reducir la caridad a darle una pequeña ayuda a los pobres o acercarnos en Navidad a regalarle juguetes a los niños necesitados. Eso no es caridad. Eso muchas veces se convierte en una especie de circo de gente que quiere ganar aplausos. En otro tiempo eran solo los políticos, hoy en día también los influencers. Claro, hacen mucho bien ayudando a las personas muy necesitadas, pero el país no necesita ese tipo de caridad. El país necesita que pensemos de verdad en los pobres y que ayudemos a todas las familias de Guatemala a salir de la extrema pobreza. No se trata entonces de dar ayudas, de dar bolsitas con víveres, de regalar unos asadones. Se trata de tender la mano al hermano para levantarlo, para ayudarlo. El Papa Francisco decía muy bellamente que la única vez que podemos ver lícitamente desde arriba a nuestros hermanos es cuando les tendemos la mano para ayudarlos a levantarse. Y eso realmente se nos ha olvidado porque muchas veces nosotros somos indiferentes ante el sufrimiento y la necesidad de nuestro prójimo. Yo les invitaría a ustedes, amigos radioescuchas, a hacer el ejercicio de visitar el centro de salud de su pueblo, de visitar el hospital más cercano, o vayan a la escuela y vean la situación de abandono en la que se encuentran estas instancias de servicio del Estado. Y señalo sobre todo la educación, la salud, porque si no hay una educación digna y adecuada para las futuras generaciones, nuestro país va a ir de mal en peor. Las nuevas generaciones tienen que prepararse bien para hacerle frente a los retos del país. Y cuando hablamos del tema de la salud, pues ahí falta humanidad porque yo recuerdo que me decían las enfermeras de una parroquia donde estuve, que tenía el centro de salud enfrente de la iglesia, me decían: padre, no tenemos ni lo más indispensable. Hay días que ni siquiera acetaminofén tenemos para darle a la gente. Ese día yo fui a ver a una persona que había tenido un accidente y la iban a poner en la camilla para ponerle los puntos, y vi que sacaron una bolsita de Fabuloso para desinfectar la camilla. No tenían ni siquiera un desinfectante clínico, un desinfectante adecuado para desinfectar la camilla donde aquel hombre fue cosido, donde aquel hombre le pusieron los puntos. Yo les digo, esa es la situación de abandono en la que vive el país. Y por eso vuelvo a señalar la tremenda injusticia que significan los sueldos exorbitantes que se recetan los funcionarios, porque ellos viven muy bien y les importa poco el prójimo. Hablemos de una auténtica caridad cuando estemos dispuestos a renunciar a nuestras prebendas, a nuestros privilegios, con tal de promover al ser humano, promover la justicia en la distribución de los bienes, porque mientras unos nadan en la opulencia y en la riqueza, la inmensa mayoría vive en la extrema pobreza. El Santo Padre León XIV también hablaba de la iglesia. Él decía: quiero una iglesia que sepa de verdad abrir las puertas. Me recordaba el Papa Francisco que decía: quiero una iglesia pobre para los pobres. Ahora complementamos eso: una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia donde todos nos sintamos familia. Una iglesia donde nos sintamos acogidos. Una iglesia donde todos seamos hermanos.
Realmente las palabras del Papa León XIV nos interpelan a todos y nos invitan a hacer un serio examen de conciencia. Nosotros como iglesia tenemos que convertirnos, abrir de par en par las puertas para ver la realidad del mundo en el que vivimos, dejar la indiferencia, dejar de ser la iglesia del silencio y volver a recuperar ese espíritu profético para poder señalar los pecados que el mundo necesita convertirse, porque mientras nosotros como iglesia permanezcamos callados ante los pecados del mundo, realmente no estamos cumpliendo con nuestro deber porque no estamos llamando a los hombres a la conversión. Que el Señor nos ayude a todos a ser verdaderamente evangelizadores, llamando a todos a la conversión por los pecados que a diario se cometen en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Y que también los pastores de la iglesia sepamos tener una palabra de valentía ante las situaciones de injusticia, de desigualdad social que viven muchos de nuestros hermanos. Una iglesia de puertas abiertas es una iglesia también con los ojos abiertos. Que tengan feliz día.